quiero hablarte en esta mañana de ser hombros, de ser brazos, de ser manos de Cristo. Para que hoy se puedan hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestros brazos? ¿Qué hacemos con nuestros hombros? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha dado fuerzas, nos ha dado brazos, nos ha dado manos, nos ha dado un cuerpo físico, ¿verdad? No solamente para ser un cuerpo biológico, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué carga llevamos sobre nuestros hombros? ¿Qué carga llevamos sobre nosotros? Solamente la carga de... Algunos solamente llevan la carga de su carne, la carga de su cuerpo mortal, la carga de este mundo, ¿verdad? Que es cada vez más implacable, más tirano, más frío y más, ¿verdad? O llevas tal vez quizás alguna carga sobre tus hombros. ¿Cuál es la carga que llevas sobre tu vida, sobre tus hombros? ¿Verdad? ¿A quién llevas cargado sobre tus hombros? La mayor parte de los creyentes solo llevan, pues, algunos de ellos la pesada carga de algunos pecados, quizás. Porque ¿cómo pesa el pecado? ¿Cómo pesan las maldades? ¿Cómo pesan las heridas, las vidas, ¿verdad? En los corazones. La carga de la familia, la carga de la impotencia y la carga del amor al mundo y del amor al dinero, o la carga de tantos y tantos problemas terrenales, humanos. Bueno, es así. Esa es la carga a veces que muchas personas y muchos hijos de Dios llevan sobre sus hombros. Pero esa no es la carga que Dios quiere que llevemos. ¿Qué haces con tus brazos? ¿Qué haces con tus manos? Trabajar y trabajar y trabajar y bueno, es cierto que debemos trabajar para conseguir el sustento del cuerpo, ¿verdad? Para el dinero necesario, ¿no? Para poder vivir, pero no puede ser que nuestros brazos, nuestras manos estén dedicadas exclusivamente a las cosas naturales y que únicamente sirvan para cumplir las necesidades o satisfacer las necesidades de un cuerpo biológico, tu cuerpo y el de tu familia. Cuando en este mundo que nos rodea, pues hay cada vez mayor necesidad natural y espiritual, porque dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír y se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comezón quiere decir necesidad, deseo, hambruna, pero hambre de Dios, verdadero. Y en los últimos tiempos dice que habrá comezón de oír. Y sabemos que el tiempo, la vida es corta para dedicarlo solamente a trabajar por la comida que perece, como dijo Jesús. No trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En vez de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, muchos trabajan solamente por la comida que perece. Como dice la Escritura, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y por eso quiero producir esta mañana con la palabra pues un mayor compromiso con el servicio. Despertar pasión por la obra de Dios, por el Señor. Amar la obra de Dios, amar lo que haces. Porque el que ama lo que hacen, pues no le cuesta, vive apasionado. Porque si somos hijos de Dios, ¿qué obra debemos hacer? ¿Qué obra debemos hacer los hijos de Dios? ¿Nuestra propia obra o la obra de Dios? Obras
Dice que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Dice la palabra de Dios en Efesios. Dice que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. No en nuestras propias obras, que son como trapos de inmundicia, sino en las obras de Dios, en las obras de Dios. Pero leamos la palabra de Dios en esta mañana. Leamos en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Leamos la palabra del Señor esta mañana. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El apóstol Pablo, en su incansable ministerio como apóstol, como evangelista, como profeta o como maestro, viajaba y viajaba y viajaba con la carga de extender el Evangelio y de predicar el Evangelio del reino y de regar y de llegar hasta todo lugar, porque esa fue la gran comisión, el llamado de predicar el Evangelio, ¿verdad?, por todo el mundo, ¿no? Pero dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Porque es importante estar sujeto siempre a la guía, ¿verdad?, y a la dirección del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo manda callar, pues hay que callar. Si el Espíritu Santo manda hablar, hay que hablar. Y a veces pues no tenemos ese aviso o esa dirección sabia del Espíritu Santo para hablar, ¿verdad?, cuando hay que hablar, o callar cuando hay que callar, y a veces hablamos cuando hay que callar o callamos cuando realmente tenemos que hablar. Y por eso podemos, como dice Jesús, no echéis perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan contra vosotros y os pisoteen, dijo Jesús, por no escuchar al Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice. Aquí dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Pablo iba en su ímpetu, en su fuego evangelístico, queriendo pues llenar Asia con la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y luego dice que llegaron a otro lugar, a Misia, intentando ir a Bitinia. Dice que otra vez el Espíritu Santo, por segunda vez, dice, no se lo permitió. Otra vez el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo tenía otro plan diferente, tenía otro propósito diferente para Pablo en aquel tiempo. Y los siervos que iban con Pablo, que con él iban. Entonces Pablo, en su entusiasmo, quería ir de aquí para allá, quería correr, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le detuvo, ¿verdad? Porque tenía otro plan, otro propósito, ¿verdad? Y quizás en otro tiempo, ¿verdad?, llegaría, como después llegó seguramente a esos lugares donde estaba determinado ir, pero en ese tiempo el Espíritu Santo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía el Espíritu Santo? Dice que entonces Pablo, dice que se le mostró a Pablo una visión de noche y vio un varón que era de Macedonia, dice un varón macedonio, de una región de por allá cerca, ¿no? Que dice que estaba en pie rogándole y diciéndole: ven a Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Estaba pidiendo literalmente ayuda, socorro,
ayúdanos, ven a Macedonia y ayúdanos. Y qué visión, ¿verdad? Más, más tremenda, pero ¿por qué tuvo la visión? Por qué vio, yo me estaba preguntando, o sea, ¿por qué vio Pablo a aquel varón? ¿Verdad? ¿Y por qué tuvo aquella visión? Pues porque estaba buscando en oración, ¿verdad? En comunión con Dios, que Dios le hablara, que Dios le mostrara, ¿verdad? Y porque dice la palabra, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque muchos no ven cuando Dios les habla, no ven cuando Dios les dice vayan aquí o vayan allá. No ven las puertas, como decíamos el otro día, no ven la puerta abierta, ¿verdad? No ven o no escuchan el llamado de Dios porque están escuchando otros llamados egoístas, personales en sus vidas, y Dios es lo último en sus vidas. Y entonces no reciben la visión. Y, y muchos no ven, no tienen visión. Y sin visión el pueblo se desenfrena. Dice que sin visión el pueblo perece, muere. Porque es necesario tener visión. Una visión grande, no una visión de gallina, una visión de como la gallina que solo mira al piso donde está, porque está todo el día picoteando, comiendo el grano, comiendo el alimento del piso, ¿verdad? Sino una visión de águila, una visión grande, para ver más allá. Y qué triste que muchos no tienen visión en sus vidas. Viven humanamente, están en la obra de Dios a veces humanamente, no tienen la visión, no reciben la visión, no reciben el llamado, y como no tienen la visión ni el llamado, solamente se limitan a practicar una religión o a vivir solamente en la dimensión de lo puramente humano y terrenal. Y es fundamental tener visión, porque la visión produce pasión, y la pasión nos lleva a actuar, nos lleva a la acción, porque es tiempo de actuar, dice la palabra de Dios. Es tiempo de actuar, dice el salmista, porque han invalidado tu ley. Es tiempo de actuar. Y entonces Pablo escuchó, vio al varón, escuchó el llamado del varón, pasa a Macedonia, ven a Macedonia y ayúdanos porque necesitamos ayuda. Dice, cuando vio la visión, dice el apóstol Pablo, dice, enseguida, inmediatamente, dice, procuramos partir para Macedonia. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. Dando por cierto que Dios nos llamaba. Es decir, estando seguro de que Dios les estaba llamando para ir a aquel lugar, para ir a aquella región, para ir a Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba. Qué llamado más tremendo, ¿verdad? Tener la seguridad de que Dios te llama. Pero Dios no te llama para, hermanos, Dios nos llama al servicio. Dios nos llama a ser útiles con nuestras manos, con nuestros brazos, con nuestros dones, con nuestros talentos. Dios no nos llama a servir de una forma religiosa, humana. Dios nos llama a servir de una forma divina y a andar en sus obras, siendo llamados, escogidos, ungidos y enviados en la obra de Dios. Y Dios nos ha dado, pues, en este ministerio nos ha dado, yo diría, una visión tan grande, una visión tan de Dios, tan hermosa, ¿verdad? No hay ninguna duda. Pero faltan hombros todavía, faltan brazos, faltan manos para llevar a cabo la visión tan grande que Dios nos ha dado. Mucha gente viene a nuestro ministerio y ve la obra que Dios, o mira la obra que Dios nos ha dado, ¿no? Que Dios nos ha encomendado, que Dios ha puesto en nuestras manos y se quedan asombrados, ¿verdad? Obra en más de 70 y tantos países, no sé qué, colegios, comedores, hogares, bueno, empresas, es un sinfín de cosas que es incalculable, ¿verdad? Innumerable, ¿verdad? La visión es grande. Y tenemos pues que ponernos manos a la obra, pero no a la obra del hombre,
sino manos a la obra de Dios. Y todos tenemos algo que hacer también, tenemos una parte que cumplir dentro de la obra de Dios. No estamos aquí simplemente para escuchar, oír, ¿verdad? Un sermón, una palabra, un mensaje, ocupar un lugar, sea en la congregación, sea en la obra, sea donde sea. No, estamos aquí para ser apasionados, para recibir un llamado, entusiasmo y entusiasmarnos, ¿no? Y estar aquí para que Dios ponga a producir, o estamos aquí para que Dios ponga a producir los dones, talentos que Dios nos ha dado para rendir los intereses al Señor como buenos mayordomos. Aleluya. Y que gastemos nuestra vida en ser canales de bendición, en ser canales del amor de Dios. Y el amor tiene que pasar por nuestras manos, hermanos. El amor tiene que expresarse en nuestras manos, no en nuestra boca solamente, sino en nuestras manos, en nuestros brazos, porque el amor es práctico. Ese es el servicio que Dios quiere crear en nuestras vidas y que la Iglesia entienda que el llamado es a servir y que hemos sido llamados para servir y para dar nuestra vida en rescate por muchos. Pero qué pena que hay un pensamiento, creo que Víctor Hugo, un escritor francés, decía, hay muchos que solo aparecen a la hora o en el tiempo de la cosecha, pero que nunca están, y faltan muchos que nunca están en el tiempo de la siembra, ¿verdad? Y es una realidad, ¿verdad? A la hora de la cosecha, a la hora de lo bonito, de lo agradable, ¿verdad? A todos nos gusta estar, pero hay que estar en el tiempo de la siembra. Ahí es donde muchos no están y luego aparecen en el tiempo de la cosecha, ¿verdad? En el tiempo del beneficio, en el tiempo de estar en un lugar de honra, pero ahí no, el llamado es a servir, el llamado es dar la vida, el llamado es reinar, si queremos reinar con Cristo por la eternidad, ¿verdad? Tenemos que permitir primeramente o desde ahora en la tierra, en nuestra vida, que Dios reine ya desde ahora en nuestras vidas. Pero hermanos, existe tanta pereza religiosa, tanta pereza y eso no puede ser. ¿Sabes por qué no prosperan los ministerios? ¿Sabes por qué no prosperan las, alguna obra, la obra de Dios? Porque hay mucho perezoso religioso, ¿verdad? Que no quiere servir con sus manos, con sus brazos, con sus hombros. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, un ejemplo que nos pone muy práctico. El sabio Salomón, de Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, dice así, Proverbios 6, 6, 11, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué hermoso ejemplo el de las hormigas, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo, pero muy práctico, que nos ilustra lo que estamos hablando, ¿verdad? El ejemplo de las hormigas, que poco a poco, pero sin parar, constantes, ¿verdad? Poco a poco, sin parar de orar, sin parar de servir, sin cesar, siendo constantes en todo, ¿verdad? En la vida tenemos que aprender a ser constantes, es un imperativo. Y
Y el apóstol Pablo exhortaba a los corintios y les decía al final de una de sus cartas: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, nos habla de trabajo, no nos habla de estar en el paro, nos habla de trabajo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor y para el Señor. Y el trabajo para el Señor es el servicio. Ese es el trabajo en el Señor. No es lo que hacemos para nosotros mismos, es lo que hacemos para bendecir a otros. Bendecir a otros. Pero dice estar constantes, constantes, como la hormiga, que es constante, poco a poco, ¿verdad? Pero sin parar. Avanza y avanza y avanza, ¿verdad? No pretendamos hacer grandes cosas de repente, ¿verdad? Algunos están esperando a que el Señor les superunja, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y les hinche de una superunción para hacer grandes cosas. Pero no busques para ti grandezas. Baruch le decía Jeremías a un escriba, ¿no? No busques para ti grandezas, no busques para ti grandes cosas. Empieza siendo como la hormiga, ¿verdad? Cosas pequeñas. La hormiga es un animal diminuto, muy pequeño, ¿verdad? Pero que es un ejemplo de trabajo, de constancia, ¿verdad? Empieza por lo pequeño, empieza sirviendo en lo pequeño, siendo fiel, porque es que el que es fiel en lo poco, dice la Escritura, el Señor le pondrá sobre lo mucho. Dice la cual, no teniendo capitán, ni señor, ni gobernador, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No hace falta que nadie le diga nada a la hormiga. Dice, no tiene capital, no tiene señor, no tiene gobernador, ¿verdad? No hay nadie que le esté ahí empujando, sino que ella misma sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Ella misma sabe que tiene que cargar el grano y que tiene que amontonar y que tiene que guardar. En el tiempo de la siega, dice, su mantenimiento, y recoge en el tiempo, prepara en el verano su comida, dice, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amontona, ¿verdad? Y preserva y es constante, ¿verdad? Nadie le tiene que decir nada, ¿verdad? Y ese es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, ¿no? Que seamos constantes, que de nosotros salga o que tengamos la improvisación, la inquietud constante de ver cómo ser de bendición, cómo ser útiles en la obra de Dios, cómo podemos servir, en qué podemos echar una mano, en qué podemos ayudar, que salga de nosotros, que tengamos el deseo de servir y de ser útiles en la obra de Dios. Y aquí en nuestro ministerio, pues no es tan difícil. Hay lugares, hay ministerios, incluso congregaciones donde la gente va, propone ideas y todas son bloqueadas porque está todo como ya muy estipulado, muy cerrado, ¿verdad? Y muy estructurado y parece que son pocos los que pueden tomar decisiones y hacer cosas, ¿ya? Pero nosotros, por la gracia de Dios, somos un ministerio donde todos podemos ser útiles y debemos ser útiles, ¿verdad? Porque esto es una familia, somos una familia. Y Dios nos ha bendecido porque no hemos sido un ministerio de perezosos, como dice aquí, oh perezoso, ¿hasta cuándo? No hemos sido un ministerio de vagos. Hemos trabajado arduamente, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Hemos trabajado, pero arduamente, arduamente. Y seguimos trabajando arduamente, seguimos desgastándonos arduamente. Y eso es lo que nos da el desarrollo, lo que nos da el crecimiento, eso es lo que nos inyecta, ¿verdad? Es la fuerza, la dinamis, ¿verdad? Para anhelar hacer cosas para Dios. Hay tantas cosas por desarrollar, por hacer, pero hacen falta hombros dispuestos a llevar la carga, brazos dispuestos a llevar la carga, manos
dispuestas a servir, bocas dispuestas a hablar de parte de Dios cuando hay que hablar. Y quisiera hoy, pues, desafiarles también, leyendo unos versículos en el libro de Proverbios también, en el capítulo 31, ¿verdad? El capítulo que habla de la mujer virtuosa, que es un tipo de la iglesia verdadera, la iglesia que sirve, la iglesia que es un ejemplo, la iglesia que Dios instituyó, ¿verdad? Proverbios 31, y cumplir con esas características hermosas que nos describe aquí, hablando de la mujer virtuosa, de la mujer que tiene virtudes, ¿verdad? Pero también de la iglesia que es virtuosa, de la iglesia que da fruto, de la iglesia que sirve, ¿ya? Y que el Señor nos pueda llenar de su aceite para ser esas vírgenes sensatas, ¿no? Y dice Proverbios capítulo 31, vamos a leer desde el versículo 17 para ir a los versículos más fundamentales o los que queremos matizar en este mensaje. Verso 17 hasta el 29 dice así la palabra del Señor. Dice: ciñe de fuerza sus lomos, verso 17, y esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano, dice, al uso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. En 2 versículos 4 veces menciona las manos. Aplica su mano al uso, y sus manos a la rueca, al molino, ¿verdad? Alarga su mano al pobre, extiende sus manos otra vez al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, está bien cubierta de ropas dobles, dice. Ella se hace tapices. ¿Con qué hace tapices? Pues con sus manos, de lino fino, dice, y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas. ¿Con qué hace telas? Pues con sus manos, cosiendo, y vende, dice, y da cintas al mercader. Dice: fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríe, es decir, se ríe de lo porvenir. No es que se ríe ni se burla, quiere decir que no tiene miedo al porvenir, porque sabe que está segura en las manos de Dios. Sabemos que estamos seguros en sus manos. Dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Es decir, trabaja, no come el pan de balde. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el que no trabaje, que no coma. Y esto es tremendo: el que no trabaje, que no coma, ni en lo natural o en lo espiritual, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Y se levantan sus hijos, dice, y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El Señor nos puede decir como iglesia que sobrepasamos a todas, que hacemos el bien. Pero qué versículos, ¿verdad? Más hermosos, ¿no? Hemos leído. Dice que ve que van bien sus negocios. Nuestros negocios son los negocios del reino de Dios. No tenemos nuestros propios negocios. Son los negocios del reino de Dios. Los negocios de mi Padre, como dijo Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me es necesario estar. ¿Por qué me buscáis?, les dijo a José y María cuando estaban desesperados, porque hacía 3 días que había desaparecido, y le encuentran en el templo allí leyendo la Torá con los fariseos, escribas, con los maestros, ¿verdad? Con 12 años. Y José y María
dicen, pero ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Su lámpara, dice, no se apaga de noche. No se apaga su lámpara de noche. Por la noche apagamos ¿verdad? La lámpara, la mesita de noche para dormir sin luz, ¿verdad? Porque, bueno, dormir con luz, pues no es demasiado, ¿no? Con una luz tenue que entra por la ventana, pero apagamos la lámpara, ¿verdad? Pero que no apaguemos la lámpara de nuestra alma. Dicen, su lámpara no se apaga de noche. Quiere decir que no es dormilona, que se queda, ¿verdad?, hasta tarde meditando, reflexionando, evangelizando o haciendo algo, ¿verdad? Y que se levanta temprano, ¿para qué? Para orar de madrugada. Te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y sus manos son manos trabajadoras. Aquí repite la palabra mano, mano y mano constantemente. ¿Y para qué trabaja tanto? Dice, para alargar su mano al pobre y al menesteroso, para extender su mano al menesteroso, para alargar su mano al pobre, al débil, al necesitado. No trabaja solamente para pagar su hipoteca, para pagar su préstamo al banco, para ver si paga para ver si paga el arriendo de la casa o para ver si ahorra un poquito para irse, no, o para comprarse sus cosas, no. Trabaja, dice, con sus manos para alargar su mano al pobre y al menesteroso. No trabaja para otra cosa. Trabaja para servir. Eso es servir, eso es servicio. Y para eso trabaja tanto. Hermanos míos, esas manos son las manos que hacen falta. Manos virtuosas, manos esforzadas y misericordiosas, porque cada vez va a haber mayor necesidad. ¿Y qué haremos? Nos esconderemos y nos refugiaremos y nos iremos a nuestro reducto carnal, egoísta, familiar, ¿verdad? O queremos ganar almas. ¿Sabes cómo se ganan almas? Pues echándoles una mano. Echar una mano es ayudar. Aquel varón macedonio le dijo a Pablo, échanos una mano, ayúdanos, ¿verdad? ¿Cuánta gente en estos tiempos, ¿verdad? Es constante, ¿verdad? Y nos escriben y nos escriben y nos escriben, ayúdenos, estamos en un cerro, estamos con una olla común, no tenemos comida, vengan por favor, hemos visto que han ido a tal lugar a repartir, hemos visto, pero no podemos llegar a todo lado, no, o sea, no podemos estar en todo lado. Viene la provisión, claro que sí, hay provisión, pero en base a lo que viene la provisión, dice, cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen, dice un proverbio, dice la Biblia. Y estamos repartiendo y repartiendo y repartiendo y dando y dando y dando. Pero siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad. Y estamos echando una mano, ayudando a cientos, a miles de personas hemos ayudado ya. No con mucho, con un plato de comida, con una canasta, ya, pero son miles, miles los beneficiarios que hemos atendido en estos 90 días, mañana creo que hacemos ya 90 días desde que inició el estado de emergencia, desde el día 15 de marzo, estamos hoy a 14 de junio, llevamos 90 días. Entonces, si queremos ganar almas, pues ese es dice la Biblia, dice la Escritura, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Hermanos, dice Gálatas capítulo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, no tu propia carga, ¿verdad? Libérate de tu carga y comienza a llevarle la carga de otras personas. Verás cómo el Señor empieza a llevar tu carga y te libera de tantos pesos egoístas con los que estás cargando en tu vida y sirve a Dios. ¿Quieres ser cumplidor de la verdad de la palabra? Pues
la verdad de la palabra es que en tus hombros puedas llevar la carga de otros. Que lleves sobre tus hombros a uno o varios, o varias. Porque hay personas que no pueden, que son débiles, que no tienen fuerzas. Y hay que echarles una mano, hay que darles un empujón, hay que ayudarles. Como Jesús enseñó en la parábola de la oveja perdida. Con una oveja o con un cordero, ¿sobre dónde? Sobre sus hombros, ¿verdad? Cuando dejó a las 99 en el redil y fue a buscar a la oveja perdida y la encontró, ¿dónde la puso Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice? Dice, es como el buen pastor, dice que va a buscar la oveja perdida y la pone ¿dónde? Dice, sobre sus hombros. Entonces, hermanos, ¿para qué queremos los hombros? Para hacer pesas ¿no? y sacar músculos y ir al gimnasio. ¿Para qué nos ha dado Dios hombros? Pues para cargar cargas de Dios, cargas humanas, para llevar la carga de otros y sobrellevad así la carga los unos de los otros. Mira qué texto que habla de qué carga hemos de llevar sobre nuestros hombros, ¿no? Hablando de los hijos de los levitas, de la tribu de Leví, del Antiguo Testamento. Y si tienes a Cristo en tu corazón, eres hijo de un levita, eres hijo de un pastor, de un siervo de Dios, de un ministro del Evangelio, que te ha llevado a los pies de Cristo. Eres parte de un ministerio, ¿verdad? Y está escrito en Primera de Crónicas, leamos Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15, dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Yahvé. Dice que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta ¿dónde? Sobre sus hombros. El arca del testimonio, el arca de la presencia de Dios. Es un símbolo espiritual de llevar vidas sobre nuestros hombros, que son, porque las vidas son templos del Espíritu Santo, son templos de Dios. ¿Y sabes dónde está ahora el arca? El arca del testimonio está en nuestro corazón. Si es que está Cristo sentado en el trono de nuestra alma, ahí está el arca de su presencia. Está en el lugar santísimo. Ahí está donde entraba el sacerdote. Ahí estaba el arca y los panes de la proposición. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció. El arca del testimonio, la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí ha de estar las tablas de la ley, las tablas de la ley vivificadas, la palabra vivificada, el maná, la vara de Aarón. Pues hay personas que han de ser llevadas sobre nuestros hombros. Y los hijos de los levitas dice que trajeron el arca puesta sobre sus hombros. Qué importantes son los hombros, ¿verdad? No solamente es para que apoye nuestra cabeza. Los hombros son para llevar carga y mucha carga, ¿verdad? Cuanto más carga, y tú puedes llevar mucha carga de la que llevas. Si te liberas de algunas cosas, puede ser de gran bendición en la obra de Dios, porque tendrás talentos, porque tendrás algunos dones que Dios te ha concedido, y algunos lo estáis experimentando en vuestras vidas. Estáis siendo útiles en la obra de Dios y aún a pesar de eso aún arrastráis egoísmos, carnalidades, sensualidades, cosas que no son de Dios, en vez de dejar todo en las manos de Dios, servir al Señor, viendo que Dios es bueno y viendo cómo Dios os puede usar y buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas os serán dadas por añadidura. Todo, absolutamente todo, porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Para ti es esta palabra.
Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. No las busques tú, deja que Dios te las dé, que sea Dios quien supla esas necesidades. Porque Dios no tiene problemas. Dios no tiene problemas. Si tú buscas el reino de Dios, todas las demás cosas son añadidas. Jesús entró en la sinagoga y vio a un hombre que estaba allí, que tenía, dice, la mano seca, dice, es decir, que tenía la mano muerta, o sea, que tenía una mano inhabilitada, con la cual no podía, pues, hacer nada, seguramente, no podía extenderla porque la tenía así encogida, porque la tenía como muerta, ¿verdad? Como está escrito en el Evangelio, allá en Marcos capítulo 3, creo, no hace falta que nos vamos a leer, dice, y a lo mejor, pues también tu mano, tu brazo, está seco en cierta manera porque no está dando los frutos que debiera de dar. El Señor nos ha llamado para dar frutos, frutos de amor y frutos de misericordia, porque está seca porque no está transmitiendo y no está extendiendo el brazo, la mano, y no está transmitiendo la vida de la sangre de Cristo. Está seca porque está cerrada para dar, porque no da, o sea, porque eres egoísta. No te digo que tienes que dar, no estoy hablando de dar dinero, de dar bienes, no, estoy hablando de dar tu vida, porque más vale tu alma, más vale un obrero en la obra de Dios que no sé cómo decirte, ¿verdad? Y Dios te llama a dar, a abrir la mano y dar tu vida, y dar tu tiempo en servicio, porque eso es lo más útil en la obra de Dios. Y tal vez tu mano esté cerrada porque dices, bueno, no me llega para alcanzar a fin de mes, y no das lo que es, ni lo que es de Dios, muchos, ¿verdad? Y cada vez menos, porque los tiempos que vivimos, ¿qué va a ser ahora, no? En las iglesias evangélicas, ¿verdad? Sin recoger los diezmos, sin recoger las ofrendas, ¿verdad? Muchos ya estarán seguramente desesperados, diciendo qué va a pasar, cómo va a ser la iglesia a partir de ahora, nos podremos reunir como antes, no nos podremos reunir, nos podremos reunir con limitaciones. El Señor ha desbaratado, está desbaratando todo el sistema religioso. No sé por qué. Analicemos por qué y para qué. Dios lo está haciendo, ¿verdad? Para que la verdadera iglesia, como dije el otro día, emerja verdaderamente. Y entonces Jesús le dijo a aquel hombre, levántate y ponte en medio y extiende tu mano, ¿verdad? Extiende tu mano. Y el hombre dijo, le dijeron, pero es día de reposo, no está bien hacer esto, ¿no? Y ellos callaban, ¿no? Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano, porque el justo da, dice la Biblia, y no detiene su mano de dar. Recibe de gracia para dar de gracia. Recibe y da, recibe y da. Dice que la mano le fue restaurada sana. Que tengamos manos sanas, manos restauradas, manos limpias, manos fieles, ¿verdad? Como fieles mayordomos. Que lo que Dios pone en nuestras manos lo sepamos manejar con total fidelidad en la obra de Dios. Manos generosas, manos dadivosas, manos que disfrutan dando. Yo entiendo que muchas personas seguramente pues llegan a nuestro ministerio y no tienen pues nada para dar. Claro que sí. Pero de pasado un tiempo Dios les restaura, Dios les bendice, Dios les sana, Dios les comienza a restaurar, a restituir. Y después de eso, hermanos, tenemos que aprender a dar con generosidad, a ser generosos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, y a desgastarnos en la obra de Dios, a cansarnos en la obra de Dios. Pero
Hay muchos que no quieren aprender a dar, que no quieren dar su vida, su tiempo, y que siguen siendo egoístas, ¿verdad? No puede ser que seamos siempre, como dice la Biblia, habla de la sanguijuela. ¿Qué hace la sanguijuela? Pues chupa y chupa y chupa, ¿verdad? Se agarra ahí a la veta, se agarra ahí a la arteria, a la vena, hinca sus dientes y no la suelta hasta que, ¿verdad? Es peligroso lo que produce la sanguijuela, porque chupa y chupa y chupa la sangre y, y es constante, ¿no? Hasta que revienta y se muere reventada. Dice Proverbios, la sanguijuela dice, dame, dame, dame. ¿Verdad? Solo quiere recibir, dame, dame, dame. Pero no quiere dar, no quiere servir, ¿verdad? Cambiemos el vocabulario, ¿verdad? Y no seamos tanto dame, 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 sino que aprendamos a dar. Y servir es dar. Y tenemos que aprender a servir. La iglesia tiene que aprender a servir. Los hermanos tienen que aprender a servir. Los hermanos que están con nosotros tienen que aprender a servir en la obra de Dios. Decía Shakespeare, dice, no es suficiente levantar al débil, es necesario sostenerle después. ¿Por qué? Pues porque el fracaso de muchas iglesias o de muchos ministerios con los débiles, con los desvalidos, con los necesitados, con los alcohólicos, con los pobres, con los adictos, con los depresivos, con los tristes, con los enfermos, es que en una reunión o en un momento dado, pues lo quieren levantar, ¿verdad? Con oración, está bien, oran por él, le declaran sanidad, pero luego cada uno se va a su casa, cada uno sigue su camino, ¿verdad? Y esa persona, una vez sola, queda otra vez desvalida, desatendida, y vuelve a caer en el mismo pozo. Porque no solamente hay que levantar a los caídos. Después de levantarles, ¿qué hay que hacer? Hay que sostenerles, porque si no se van a volver a caer. Así de sencillo. Cuando tú levantas a una persona, luego tienes que sostenerla. No, ya lo levanté, ahora que aprenda a caminar, ¿verdad? Veía el otro día algo que hemos visto en los informativos este tiempo, ¿verdad? Personas que salen de estar en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, por la enfermedad, por la pandemia, ¿verdad? Y salen después de estar 60 días. El otro día vi en el telediario en el informativo de España a un hombre que había salido de estar 70 días entubado, ¿verdad? Y cuando le desconectan, tienen que volver a aprender a hablar, volver a aprender a caminar, a moverse. Es decir, pierden tanta masa corporal que no se sostienen de pie, no pueden ni caminar. Es algo, tremendo, tremendo, ¿verdad? Pues cuando levantamos a alguien, después hay que sostenerle, hay que enseñarle a caminar y hay que ayudarle a caminar. ¿Y cómo ayudas a caminar a alguien que no puede caminar? Pues apoyándose ¿en dónde? En tus brazos y en tus hombros y le ayudas a caminar. Entonces no es suficiente levantar al débil, hay que sostenerle después y hay que llevarle después para que aprenda a caminar. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Porque si alguno de ustedes tiene necesidad, ustedes lo saben, si en algún momento alguno de nuestros hermanos, amigos, allegados se queda desamparado, se queda sin trabajo, se queda sin recursos, nosotros abrimos las puertas en la medida de nuestras posibilidades, ofreciendo lo que tenemos, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Dios no tiene problemas de ese tipo, pero no para que seas un
alguien que se aproveche o alguien que se quiera aprovechar, porque se te va a dar también con no solamente callado, de amor, de gracia, ¿no? Dice que también hay vara, porque la vara y el callado nos infunden aliento. Entonces, también vara, no solamente callado. Porque cómo llevaban el arca, hemos leído los hijos de los levitas, lo llevaban sobre sus hombros con varas, con varas. Hemos leído que lo llevaban con varas. Entonces, hay vara también, claro que sí, hay trato de Dios, hay corrección de Dios, porque es necesaria la corrección, porque eso también nos ayuda a sostenernos como debemos de sostenernos, con vara y callado. Nos infundirán aliento, dice la Escritura. Así que debe existir en cada uno de nosotros ese deseo de dar, de dar, de dar. Primeramente nuestro corazón, nuestra alma completamente al Señor. Y después nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías, dando frutos siempre, permaneciendo injertados en la vid verdadera. Vamos a leer para ir terminando Miqueas capítulo 7, versículo 1. Dice: Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Ay de mí, decía el profeta, como estoy como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda ningún racimo de uvas. Tú pasas por una viña, por un viñedo donde han hecho ya la vendimia y han recogido todas las uvas para ser vendimiadas, y no queda nada, no queda ni un fruto, no queda ni un racimo de uvas, solo queda los sarmientos, que son las ramas que sostienen las uvas. No queda nada, absolutamente nada. Y decía el profeta: ay de mí, que soy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no hay ningún racimo para comer, que no hay fruto ninguno. Y luego dice: mi alma deseó los primeros frutos, que nuestra alma desee dar esos frutos, que no seamos como esa viña que Dios plantó, que dice Isaías: mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la había cercado, la había despedregado, había edificado en ella una torre, construido un lagar, la había plantado de vides escogidas y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Y dice el Señor: ¿qué más podré hacer yo de esa viña? ¿Qué más podré yo hacer de esta vida si yo la he cuidado, la he podado, la he regado? ¿Verdad? ¿Y qué más podré hacer que yo no haya hecho? Dice el Señor. ¿Qué más podrá hacer el Señor que Él ya no haya hecho? ¿Cómo esperando, dice yo, que diese uvas? Ha dado uvas silvestres, uvas que no se pueden comer, uvas que no sirven. Mi alma deseó los primeros frutos. Y el fruto más precioso que podemos dar en este tiempo es dar, es servir, es pasar de ser hijos de Dios a ser siervos de Dios. No solamente hijos, sino siervos. Y aprender a servir y a entender que el llamado de Dios es a servir en la viña del Señor y en dar la vida en servicio. Llamados, repito, el plan de Dios es llamados, escogidos, ungidos y enviados. Aleluya. Por lo tanto, quiero terminar y orar para que el Señor selle esta palabra en ti, tu corazón, en esta mañana, leyendo Josué capítulo 24 y oramos. Josué capítulo 24. Quiero terminar recordando esta declaración de Josué antes de morir como un legado para todo el pueblo que guió después de la muerte de Moisés y tuvo que guiarles a través del desierto, cruzar el Jordán para encaminarles y llevarles hacia la tierra de la promesa, hacia la tierra prometida. Y está escrito en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Yahvé, dice: escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el llamado de Dios, pero un servicio íntegro, un servicio integral, un servicio mucho más allá de lo que lo estamos haciendo. Hombros, brazos y manos de Cristo. Seamos la manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra y formemos parte de su cuerpo. Y todos somos útiles. Los ojos, los brazos, las manos, las piernas. Nadie, ningún órgano le puede decir al otro, yo no te necesito. Todos somos miembros, los unos de los otros. Y todos somos útiles en la obra de Dios. Pero entendamos que Dios nos ha llamado a servir y a dar la vida. Aleluya. Y entonces se cumplirá esa palabra, ese legado precioso que Josué quiso dejar al pueblo que guió antes de morir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escogeos hoy a quien servir. Aleluya. Sirvamos al Señor con nuestra vida, con nuestro tiempo.